tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de la lección número 11, compartir la historia de Jesús. Vamos a la primera parte que tiene que ver con el motiva. En cierta oportunidad, dos amigos se encontraban después de muchos años. Uno de ellos ya tenía un hijo que se había formado y desarrollado, era todo un profesional, y le dijo: quiero presentarte a mi hijo. Su hijo se acercaba y aunque no estaba vestido de manera oficial como un militar, el otro amigo enseguida reconoció y dijo: tu hijo es un militar. El amigo sorprendió, le dijo: ¿y tú cómo sabes que es un militar? Él dijo: es sencillo, por la forma de caminar. De la misma manera acontece con los cristianos. Las demás personas pueden saber si hemos estado con Jesús por la manera en cómo nosotros andamos. En esta semana hemos hablado de cómo compartir la historia de Cristo, que en primer lugar tiene que verse reflejada en nuestra vida. Vamos a la parte del Explora y el versículo de memoria se encuentra en 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, que nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hemos dividido el estudio de esta semana en 3 puntos, así que a continuación vamos a ver el primer punto, que tiene que ver a Jesús como el protagonista. Cuando hablamos de compartir nuestro testimonio, el testimonio se describe de la siguiente manera: mi vida antes de Cristo, el momento en que me encontré con Jesús y cómo es mi vida después de haberme encontrado con Jesús y la caminata que llevo a su lado. El primer versículo que queremos ver en esta sección se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, que dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Nuestra vida lejos de Dios, sin duda, es una vida de muerte, es una vida de desperdicio, es una vida sin sentido. La persona que no ha encontrado a Cristo y que no se ha rendido en sus brazos de amor está viviendo, como dice el texto, muertos en vuestros pecados. Eso era para con los efesios. Ellos, antes de aceptar el evangelio, esa era su condición. Pero ¿qué sucedió después de que ellos aceptaron el evangelio y escucharon la predicación? Mira lo que aconteció aquí en Hechos capítulo 19, versículo 19 al 20, cuando se predica en Éfeso. Nos dice lo siguiente, Hechos 19, 19 y 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, de Jesús. Jesús es el protagonista. Encontramos un antes, muertos en sus delitos, muertos en sus pecados, sin sentido, sin rumbo, desperdiciando su vida. Y luego vemos el impacto que tiene Jesús en la vida de aquellas personas que desprendieron de todo aquello que los ligaba al pecado y cómo la palabra de Dios crecía, porque Jesús había morado en el corazón de aquellas personas. Recuerda, compartir el evangelio es compartir a Jesús. Él es el protagonista principal en el momento de testificar y en nuestro testimonio personal. Él tiene que ser quien marque la pauta, quien conduzca nuestro diario caminar. Vamos a la segunda parte, que tiene que ver con el poder de una vida transformada. ¿Qué poder tiene una vida transformada? Vamos a ver a continuación. El primer versículo que queremos subrayar es aquí el testimonio de Pablo, más conocido como Saulo, antes de entrar en el ministerio y servir a Jesús como apóstol. Mire lo que dice Hechos 9, versículos 5 al 6, en cuanto a ese testimonio, ese encuentro de Saulo con Jesucristo. Cuando Jesús se le apareció, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo Jesús, ¿no? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Impresionante el encuentro que tiene Saulo con Jesús.
Y fue este encuentro el que cambió y marcó su vida por completo. Ese hombre que salía a perseguir a los cristianos, luego salía, pero para predicar y conseguir más personas para el reino de los cielos. Ese hombre que hacía viajes para buscar a los cristianos, encarcelarlos, de alguna manera castigarlos, ahora hacía viajes misioneros para predicar la palabra de Dios, aún exponiendo su propia vida. ¿Qué fue lo que cambió? El encuentro con Cristo. Tú puedes leer este testimonio completo en Hechos capítulo 9 y lo vuelve a repetir más de una vez. Qué poder de testimonio personal, ese encuentro personal que tuvo Saulo con Cristo. Otro personaje, aunque no conocemos su nombre, pero que tuvo un encuentro personal con Jesús, fueron los endemoniados de Gadara. Cuando ellos ya habían sido liberados de los demonios, quisieron ir con Jesús, mas Jesús le dijo a ellos, mas Jesús no se lo permitió, dice Marcos 5:19, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntale lo que el Señor ha hecho en tu vida. Yo siempre me pongo a pensar en esta historia. No es que ellos recibieron un entrenamiento de cómo dar estudios bíblicos o estuvieron en un seminario para aprender lo importante de la teología, que creo que es muy importante y es vital, pero aquí lo que Jesús le dice, ve y cuenta lo que tú has vivido, lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo ha tenido misericordia de ti. Este texto es clave para entender la testificación, es contar lo que Cristo ya ha hecho en nuestra vida con los demás. Ahora, todo el mundo conocía a ese hombre a lo mejor era ese tipo de personaje con los cuales nadie se quería cruzar, vivía en los cementerios, se lastimaba, gritaba, entonces era conocido por haber tenido la peor y la más, y digamos, la vida más desgraciada, la vida en el abandono, una persona de temer, ¿ok? Pero esa persona era transformada ahora por Jesús y compartía el evangelio. La gente quería saber qué le había pasado y él iba a contar quién había transformado su vida. Él fue a predicar a Decápolis, lugar donde más adelante muchas iglesias se abrieron y muchas personas entregaron su vida a Cristo. Y finalmente, el punto número 3 en esta lección tiene que ver con compartir, con testificar, pero testificar con confianza en Jesucristo, ¿eh? Y esto es muy importante. Queremos subrayar en primer lugar Juan capítulo 5 versículo 12 que nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú quieres compartir el evangelio, testificar, tienes que hacerlo con vida y con pasión. Pero para eso tienes que tener a hijos. Si no tienes a Jesús en tu vida, en tu corazón, va a ser un evangelio inerte, insabor, un evangelio que no va a llegar a las personas porque tienes que haber en primer lugar conocido a Jesús, y cuando tienes a Jesús tienes la vida y ese testimonio llega a ser poderoso. Además, en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12 nos dice, pero no me avergüenzo, está hablando Pablo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Mire, qué interesante. Pablo, un hombre entregado al Señor, confiaba en el Señor. Dice, yo no me avergüenzo porque tengo confianza en el Señor. Uno de los impedimentos al momento de predicar el Evangelio muchas veces es la vergüenza. Pero cuando tú conoces a Cristo cercano, cuando tú lo tienes muy presente en tu vida, tu comunión es estrecha con Él, entonces esa confianza vence al temor, vence a la vergüenza, vence al miedo, y encontramos aquí en la declaración de Pablo convicción total, dice, porque yo sé, ¿no? Yo sé en quién he confiado, tengo plena certeza de que mi Salvador me acompaña y de que Él guía mis pasos. Qué maravilloso. Y un texto más para finalizar esta sección, dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Esa es la vida del cristiano al momento de testificar. Ya no eres tú, sino Cristo quien vive en ti. Es Cristo que te llama, es Cristo que te impulsa, que te motiva a salir, a compartir, a tener amor por las personas, que es el primer paso antes de predicarles el Evangelio. De esta manera podemos compartir y testificar con confianza y sabiendo que el Señor va delante de nosotros.
Vamos a hacer algunas preguntas para reflexionar. Ya estamos en la tercera parte, que es el aplica. La primera pregunta es la siguiente. Testimonio personal. ¿Cómo era tu vida antes y después de conocer a Jesús? Puedas compartir en tu unidad de escuela sabática virtual, en tu familia donde desarrolles la lección de escuela sabática. Cuenta tu testimonio. ¿Cómo fue antes y después de conocer a Jesús? Otra pregunta es la transformación, es decir, el cambio de la persona, ¿no? ¿Cómo es? ¿Es inmediata o es un proceso? Esto es para debate, ¿no? A ver, ¿qué opinan? Compartan esas ideas. Pueden anexar algunos ejemplos bíblicos aquí. Pregunta número 3. ¿Cómo podemos testificar con confianza acerca de Jesús? ¿Cómo podemos testificar con ese poder, con esa confianza, con esa convicción, ¿no? De lo que estamos diciendo? Creemos pues en cada palabra del Evangelio. ¿Cómo podemos tener esa confianza en el momento de testificar? Tú puedes compartir estas preguntas que puedan motivar el diálogo. Y vamos a la última parte, amigos, que es el crea los desafíos. El desafío número 1 es pasar más tiempo con Dios en oración, que Él sea el protagonista, que Él sea quien cambie nuestra vida. En segundo lugar, te animo a que puedas estudiar la vida de algunos personajes de la Biblia que fueron transformados por Jesús. Hay mucho que aprender, así que ese es el desafío. Estudiemos esos testimonios poderosos. Y finalmente, invita a tus amigos a participar de la semana de evangelismo de primavera, que empieza del 19 al 26 de septiembre de este mes. Tendremos como predicador al pastor Alejandro Bullón. Así que participa de un centro de evangelismo online, motiva, sigue desarrollando los estudios de la Biblia y que muchas personas puedan entregar su vida a Jesús en esta semana del todo especial. Amigos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe y que tengamos un feliz sábado. Que Dios te bendiga.